En una región del espacio a 650 años luz de nosotros, hay una bomba de relojería haciendo tic-tac. Cuando detone, desatará una ola de radiación ardiente y materia incendiaria que se precipitará a través de la galaxia Vía Láctea, devastando objetos a su paso. Los planetas que estén demasiado cerca serán hechos trizas, su piedra convertida en magma, sus atmósferas despojadas. Y esta bomba de tiempo está lo suficientemente cerca de nosotros como para que, si levantamos la vista por la noche, podamos detectarla sin ayuda. Es uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno. Es Betelgeuse, nuestra supergigante roja más cercana, y pronto se convertirá en supernova. ¿Pero qué tan pronto es pronto? ¿Siglos? ¿Años? ¿Días? ¿Y qué significará eso para nosotros en la Tierra? En busca de respuestas, los científicos han estudiado a este volátil gigante mientras se tambalea al borde de la aniquilación, buscando desentrañar los procesos y las señales que predicen su inminente destrucción. Y a medida que su temporizador avanza cada vez más cerca de cero, seguimos encontrándonos sorprendidos. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy en esta compilación mientras discutimos todo lo que hay que saber sobre Betelgeuse, incluyendo increíbles nuevos descubrimientos que se han hecho en años recientes, con un pequeño secreto oculto en su sombra. Como siempre, empecemos con algunos de los conceptos básicos. Betelgeuse es la 10ª estrella más brillante del cielo, visible fácilmente como el hombro izquierdo de Orión. Si la buscas en el cielo nocturno, también es visiblemente más roja que cualquiera de las estrellas circundantes, y titila mucho. Su color es el esperado para su categoría. Betelgeuse es una supergigante roja, o una estrella de masa media. Las supergigantes rojas son mucho más grandes que nuestro Sol, y Betelgeuse no es una excepción. Tiene un radio que se extiende más allá de la órbita de Marte. Betelgeuse tiene casi 900 veces el radio de nuestro Sol, pero quizás solo 10 veces más masa, lo que significa que su densidad es mucho menor. Su masa está tan distribuida que la gravedad de Betelgeuse es diminuta, apenas puede evitar escaparse al espacio, razón por la cual ves estas enormes celdas de convección burbujeando en su superficie en esta simulación de modelo por computadora. Solo imagina ver un atardecer desde una estrella como esta. Pero por supuesto, lo que probablemente más te interesa de Betelgeuse es su inminente desaparición. Las supernovas en nuestra galaxia no son tan comunes. Mientras que los astrónomos observan cientos de supernovas cada año fuera de nuestra galaxia, esto es principalmente un reflejo de cuántas galaxias hay en el universo. Sin embargo, más cerca de casa, dentro de nuestra propia Vía Láctea, probablemente solo vemos alrededor de 2 o 3 cada siglo. Esto significa que las probabilidades de que una explote mañana no son tan altas, pero no son imposibles. Así que, ¿cuál podría ser el impacto de tal detonación? Por supuesto, todo se reduce a la proximidad. Curiosamente, según los arqueólogos, la Tierra probablemente ha sido golpeada por una supernova antes en el curso de sus 4,5 mil millones de años de existencia. Para empezar, existimos en un área del espacio conocida como la burbuja local, una región relativamente poco poblada del espacio interestelar de aproximadamente 1000 años luz de diámetro, que se cree que fue tallada por la detonación de una supernova hace de 10 a 20 millones de años, de la cual nuestro planeta habría sido testigo. Hablo de ello en otro de mis vídeos que puedes ver aquí. Los científicos han encontrado evidencia de otra detonación que ocurrió hace 2,5 millones de años debido a una alta concentración de hierro 60 y manganeso 53 en una capa particular del registro geológico. Esta supernova ocurrió lo suficientemente lejos como para ser inofensiva para nosotros, pero esto podría no ser siempre el caso. Hay algunos científicos que creen que la extinción de los mamuts lanudos fue causada por un enorme trozo de escombros de una supernova que se estrelló contra el planeta hace unos 13.000 años. El lugar de impacto en cuestión tenía esférulas magnéticas y potasio 40 radiactivo, una sustancia encontrada en la eyección de supernovas.
un indicio en la era en que la mayoría de los mamuts se extinguieron. Incluso antes de eso, se encontraron colmillos de mamut de hace 34.000 años que contenían pequeños cráteres de impacto de granos de hierro ligeramente radiactivo, que habían estado viajando a 10.000 km por segundo. Quizás no sea una coincidencia. Esa es una de las velocidades potenciales a las que viajan las explosiones de supernova, es decir, entre 10.000 y 40.000 km por segundo. Esa no debe haber sido una experiencia agradable para los mamuts en cuestión. Sin embargo, un observador astuto podría notar un hecho importante. Evidentemente, si la vida comenzó en la Tierra hace unos 3,7 mil millones de años, y enfrentamos 3 explosiones de supernova que nos han impactado en los últimos 20 millones de años y la vida sigue en gran medida en marcha, mis condolencias a los mamuts lanudos si murieron por una de estas. Entonces, las supernovas en su conjunto no pueden ser tan destructivas como mi introducción inicial las hizo parecer. Bueno, no del todo. Como dije, es una cuestión de proximidad. Si estoy a 1000 kilómetros de una bomba nuclear explotando, tengo poco que temer. Pero es una historia diferente si una detona en mi mesita de noche. Y cuando se trata de supernovas, resulta que el universo tiene mesitas de noche relativamente grandes. Para comprender la escala de estas explosiones, es necesario comprender las fuerzas involucradas, lo que significa que necesitamos entender un poco mejor cómo ocurren las supernovas, como la que se gesta dentro de Betelgeuse. Resulta que hay 2 caminos principales que las estrellas pueden tomar para llegar a ese explosivo gran final, aunque en cada caso tiene que ser el tipo de estrella correcto. Para el primer camino, que resulta en una supernova tipo 1A, generalmente necesita ser una enana blanca en un sistema binario que está desviando materia gradual o rápidamente de su estrella vecina hasta que alcanza un punto de masa crítica. Este camino no se comprende completamente, pero se cree que una enana blanca o una estrella densa que comprende principalmente carbono en un núcleo de superdiamante gigante normalmente está finamente equilibrada entre 2 poderosas fuerzas opuestas, la presión de degeneración de electrones y la gravedad. Esto simplemente significa que los átomos generalmente se oponen a ser aplastados demasiado. A sus electrones les gusta permanecer a ciertas distancias del núcleo del átomo y se resistirán a ser empujados a una densidad mayor que este punto. Pero la gravedad es una fuerza increíblemente poderosa que busca atraer la materia más cerca, particularmente en una masa densa como una enana blanca, donde una sección del tamaño de un terrón de azúcar tiene la masa de alrededor de un coche. Y en un sistema binario donde la enana blanca absorbe más y más materia de su estrella vecina, eventualmente la gravedad abruma la presión de degeneración de electrones, y todo el castillo de naipes se derrumba a la vez. Comienza la fusión de carbono. En unos pocos segundos, la mayor parte de la estrella experimenta fusión, formando elementos más pesados y liberando muchísima energía a medida que la materia en la estrella se asienta en su nueva configuración ligeramente más eficiente. ¿Cuánta energía? Alrededor de 1,5 septillón de julios. Eso es un 1 seguido de 45 ceros. Si afirmas que conocías ese número antes, casi seguro que eres un mentiroso. Toda esta energía se libera en solo unos segundos, por lo que, naturalmente, la estrella expulsa todo su contenido en todas direcciones, enviándolo a viajar al 6% de la velocidad de la luz y desatando un diluvio de radiación, en su mayoría gamma, a través de la galaxia. El brillo de este evento es 5.000 millones de veces más brillante que nuestro Sol, y arde durante unas pocas semanas, hasta que la eyección ha viajado lo suficientemente lejos como para que el nivel general de energía haya comenzado a disiparse. El segundo tipo de supernova, tipo 2, es similar, excepto que en lugar de involucrar una enana blanca, involucra una estrella masiva al menos 5 veces más masiva que el Sol al final de su vida. Y este es el tipo mucho más relevante para Betelgeuse. Estas estrellas siguen ardiendo intensamente, y en lugar de solo la presión de degeneración de electrones, también es el calor de la fusión lo que mantiene a la estrella en equilibrio, convirtiendo hidrógeno en helio. Esta fusión crea una presión interna que combate los efectos de la gravedad que quiere comprimir la estrella en un volumen menor. Sin embargo, eventualmente el combustible de hidrógeno en el núcleo se agotará,
habiéndose convertido en helio, lo que significa que el proceso de fusión se detiene y el núcleo de la estrella ya no puede superar los efectos de la gravedad. El núcleo se comprime, pero si la estrella es lo suficientemente masiva, la compresión desencadenará la fusión nuevamente, esta vez con el helio en el núcleo, en elementos más pesados como el carbono. Y este proceso se repite para el oxígeno y el neón. Con cada nuevo ciclo de fusión, la presión interna de la estrella expande el diámetro de la estrella hasta que comienza la fase de supergigante roja de su vida, cuando el núcleo se está convirtiendo predominantemente en hierro. Sin embargo, al igual que una supernova tipo 1A, el equilibrio finalmente colapsa. Esta vez es porque la estrella se queda sin combustible. Las supergigantes rojas no pueden fusionar nada más allá del hierro, así que llegado a esto, la fusión se detiene. Y sin esta energía de fusión adicional empujando la masa de la estrella hacia afuera, la presión de degeneración de electrones por sí sola no puede hacer frente al peso de la estrella, dando un efecto similar al que vimos con la supernova tipo Ia. La única diferencia es que mientras que parte de una estrella masiva permanecerá, a menudo colapsando en una estrella de neutrones o un agujero negro, las enanas blancas generalmente se desvanecen por completo. De cualquier manera, la escala de material y energía liberada por una supernova es vasta. Tan vasta que, como era de esperar, cualquier cosa inmediatamente al lado no va a durar mucho. Esta es una energía lo suficientemente poderosa como para destrozar una estrella. Un planeta no tendrá ninguna oportunidad si está en las inmediaciones. Nuestro propio Sol, afortunadamente, nunca se convertirá en supernova, ya que no es lo suficientemente masivo. Pero si lo hiciera, hay una buena posibilidad de que la Tierra sea vaporizada parcial o completamente. Su exterior rocoso alcanzaría el punto de ebullición gracias a temperaturas 15 veces más calientes que la superficie de nuestro Sol, y sería arrastrado en las semanas del paso de la supernova. Lo sorprendente, sin embargo, es la rapidez con la que esta primera ola de devastación se disiparía con la distancia. De hecho, la vaporización no es el mayor riesgo que plantea una supernova. En 2011, expertos de la Universidad de Cambridge calcularon que incluso los planetas que orbitan su estrella a la distancia de 15.000 millones de kilómetros, o alrededor de 100 veces la distancia entre el Sol y la Tierra, permanecerían intactos y simplemente serían enviados a volar al espacio ahora que no quedaba mucho que orbitar. Por supuesto, el hipotético ecosistema de dicho planeta probablemente tendría diferentes problemas de qué preocuparse. Las cosas se pondrían muy frías muy rápidamente. Por supuesto, incluso si la corteza de un planeta en sí permaneciera intacta, eso no significa que la vida en dicho planeta sería sostenible. Ignorando la luz de una supernova que a veces supera el brillo de una galaxia entera, lo que llevaría a la ceguera para cualquiera que la viera, simplemente despojar nuestra atmósfera traería problemas. Altos niveles de radiación, incluso si no nos afectaran directamente, alterarían la composición química de nuestra atmósfera, anulando nuestra capa de ozono, aumentando enormemente nuestras probabilidades de morir por envenenamiento por radiación, y matando el fitoplancton en el océano y causando extinciones masivas a medida que las consecuencias de eso ascendieran en la cadena alimenticia. Los científicos sitúan esta zona de muerte dentro de los 25 años luz. Más allá de eso, la furia de una supernova comienza a calmarse a medida que la distancia hace que se agote. Aunque, ciertamente, los asteroides que potencialmente mataron a los mamuts vinieron de una supernova que estaba a 250 años luz de distancia. Si es que sucedió, probablemente fue mala suerte. En términos generales, no notaríamos ningún daño de una supernova tan lejana. Sus niveles de radiación no serían lo suficientemente altos como para causar extinciones masivas. A 500 años luz, apenas notaríamos el evento en absoluto, aparte de quizás ver una estrella más brillante en el cielo. Así que siéntete libre de respirar aliviado. No estás bajo amenaza inminente de Betelgeuse. Aunque dentro de un radio de 300 años luz, ¿hay otros candidatos a supernova de los que debamos preocuparnos? Afortunadamente, los científicos están bastante seguros de que la respuesta es no. Las estrellas masivas son muy notorias y las únicas dos que están en riesgo de convertirse en supernova son Betelgeuse y Antares.
Ambas están a más de 400 años luz de distancia. Las enanas blancas son un poco más complicadas, gracias a su brillo disminuido. Convencionalmente han sido difíciles de detectar, lo que hace más difícil predecir si podríamos estar en riesgo por ellas. Sin embargo, en 2013, el Observatorio Espacial Gaia de la ESA lanzó un paquete masivo de información, en sus esfuerzos por mapear las estrellas, que permitió a los científicos identificar 13.000 estrellas enanas blancas dentro de 326 años luz de nosotros. Afortunadamente, a pesar de este gran número, los científicos siguen confiando en que ninguna de ellas está programada para explotar pronto. Pronto significa dentro de los próximos cientos de miles de años. Así que estamos a salvo de una supernova por ahora, y podemos estar tranquilos de que cuando Betelgeuse explote, es probable que no amenace al planeta Tierra. La onda de choque de Betelgeuse tardaría algún tiempo en llegar a nosotros, e incluso una vez que llegara, viajaría con menos fuerza que el empuje del viento solar. No sería nuestra magnetosfera o atmósfera lo que nos mantendría a salvo. La capa protectora de la heliosfera del Sol sería suficiente para mantener a raya tal supernova. No nos sobrevendrá ningún daño en la Tierra, pero será todo un espectáculo, quizás tan brillante como una luna llena, por lo que incluso sería visible durante el día. Solo imagina eso por un segundo. Ver una supernova brillando en nuestro cielo seguirá siendo una vista fascinante de presenciar, y además podría revelar muchos secretos sobre el turbio proceso de las explosiones de supernova. Así que hay mucho interés en Betelgeuse, gran parte de él girando en torno a esa singular pregunta. ¿Cuándo explotará? Betelgeuse detonará pronto, aunque digo eso en escalas de tiempo astronómicas. Eso significa que podría tardar hasta 100.000 años. Sin embargo, hay algunos científicos que predicen que esta supergigante roja podría detonar en las próximas décadas. Su investigación se basa en la suposición de que Betelgeuse tiene un radio mucho más grande de lo predicho anteriormente, y si es cierto, podría significar que llegaríamos a ver una supernova local durante nuestras vidas. Pero Betelgeuse no revela sus secretos fácilmente, y en las últimas décadas ha dado muchos giros inesperados. El funcionamiento interno de las estrellas es complicado, y Betelgeuse se atenúa y se ilumina de acuerdo con varios ciclos no totalmente comprendidos. Tiene un ritmo fundamental que probablemente esté relacionado con su eventual detonación, y varios que son sobretonos, separados pero conectados. Estos ciclos pueden variar entre unos pocos cientos de días hasta 2170, y hay cierto debate sobre cuál de los ciclos es su fundamental, y cuáles son sus sobretonos. Como estos no se comprenden completamente, siempre parece que algo interesante está sucediendo con Betelgeuse. Ha estado mucho en las noticias, como en 2009 cuando se contrajo en tamaño en un 15%. También puedes haber escuchado en 2019 que Betelgeuse experimentó el gran oscurecimiento, y los científicos inicialmente no sabían por qué. Las especulaciones se dispararon de que esto podría ser un precursor de la supernova prometida, aunque quizás tristemente es probable que este no sea el caso. Nuevos datos del telescopio espacial Hubble sugirieron que la estrella en sí misma podría no haberse estado atenuando realmente, sino que algo de polvo que fue eyectado por la estrella pudo haberse enfriado y oscurecido la vista. En septiembre de 2019, el Hubble vio material calentado alejándose de la atmósfera de la estrella. En el transcurso de los siguientes meses, este material se observó cerca de la estrella. Para diciembre, la estrella comenzó a atenuarse en su hemisferio sur. Se teoriza que el carbono calentado estaba en el flujo de salida, y a medida que se movía alrededor de la estrella, se expandió, lo que lo enfrió. Cuando lo perdimos de vista, no se alejó de la estrella, sino que se interpuso delante de Betelgeuse. En su punto máximo, Betelgeuse era 2/3 más tenue de lo normal. Sin embargo, desde abril de 2020, Betelgeuse ha vuelto a su brillo normal, por lo que esta nube se ha alejado o dispersado totalmente. Sin embargo, este evento despertó un renovado interés en Betelgeuse, y con eso llegó un descubrimiento increíble. Betelgeuse se ilumina y se atenúa frecuentemente, en varios ciclos,
pero no todas las instancias de esto son probablemente causadas por la estrella desprendiendo polvo. Al menos un ciclo podría ser en cambio obra de un pequeño hermanito. Durante más de un siglo, los científicos se habían preguntado si Betelgeuse podría ser parte de un sistema binario con una pequeña estrella compañera atrapada en su atracción gravitacional. Sin embargo, probar tal cosa fue un tremendo desafío, ya que la superficie de Betelgeuse era tan inestable y fluctuante que poder rastrear el oscurecimiento y el brillo que indicaban el paso de tal estrella era casi imposible. Sin embargo, después del gran oscurecimiento de 2019, muchos más investigadores comenzaron a centrar su atención en Betelgeuse, y 2 equipos independientes encontraron evidencia de que el ciclo más largo, el que se ejecuta cada 2170 días, solo podía explicarse si Betelgeuse tenía un vecino. La clave para probar la existencia de Betelbuddy, como se le llama coloquialmente, aunque su nombre oficial es Siwarha, radicó en mirar hacia atrás a través de datos radiales y de posición. Investigadores en el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica en Cambridge, Massachusetts, y otro equipo del Centro de Astrofísica Computacional en el Instituto Flatiron en Nueva York, ambos observaron cómo se movía Betelgeuse en el cielo y notaron una pequeña variación repetida con el tiempo, como si la estrella estuviera siendo atraída hacia un lado y luego hacia el otro. Esto coincidió con el oscurecimiento de Betelgeuse, sugiriendo que una estrella estaba causando este efecto. Ambos equipos piensan que el Betelbuddy más pequeño no es mucho más grande que la masa del Sol, y probablemente orbita a una distancia un poco menor que la distancia entre nuestro Sol y Saturno. Armados con este conocimiento, otros científicos se unieron a la refriega. Primero intentaron con telescopios espaciales, pero no tuvieron éxito en encontrar una posible estrella compañera, así que investigadores en el telescopio terrestre Gemini Norte en Hawái giraron el poder de resolución de su espejo de 8 metros de diámetro en dirección a Betelgeuse, para tratar de detectar a su huidizo compañero. Junto con una cámara de alta resolución llamada generador de imágenes Speckle, que toma miles de imágenes de corta exposición para compensar la interferencia de la atmósfera fluyente y oscurecedora de la Tierra, pudieron mirar a Betelgeuse cuando se predijo que esta nueva estrella estaría en su punto más alejado de la supergigante roja. Y, efectivamente, encontraron algo. Aunque borrosa, se cree que esta es una imagen de Siwarha, o Betelbuddy, tan tenue porque su luz es 6 magnitudes más débil que su volátil vecina. Esta imagen está justo en los límites de las capacidades de resolución de Gemini. Aunque no es una confirmación del 100%, hay una serie de otras observaciones y predicciones con las que este avistamiento parece alinearse, lo que hace que parezca muy probable que sea la estrella que los investigadores habían estado buscando, aunque tendremos que esperar hasta 2027 para verificarlo cuando esté de nuevo en su mayor separación de Betelgeuse. Si esto es cierto, es un aspecto fascinante de la historia continuada de esta estrella. También nos ayuda a descartar el ciclo más largo como el modo fundamental, el ritmo que dicta cuando exactamente Betelgeuse se convertirá en supernova. Lamentablemente para nosotros, esto hace que sea más probable que Betelgeuse tarde más en detonar, por lo que quizás no suceda en nuestra vida en absoluto. Por supuesto, si bien esto es decepcionante para nosotros, probablemente sea un alivio para el propio Betelbuddy, que estará bien dentro del radio de muerte de Betelgeuse cuando finalmente explote. Predecir ese momento, sin embargo, sigue siendo un arte inexacto. Al menos, en parte, porque mucho de lo que Betelgeuse parece hacer es muy confuso. Por ejemplo, las mediciones de la matriz de telescopios ALMA han detectado que Betelgeuse está rotando a una asombrosa velocidad de aproximadamente una vez cada 20 años. De acuerdo, eso podría sonar un poco decepcionante, pero para una estrella del tamaño de Betelgeuse, esto significa que la superficie está girando a una velocidad de 18.000 km por hora, o alrededor de 5 km por segundo. Eso es 10 veces más rápido que nuestra propia velocidad en la superficie de la Tierra, y para una estrella supergigante masiva, casi rompe las leyes de la física. ¿Cómo sabemos esto? Comencemos con lo básico. Hay un par de formas diferentes de medir la rotación de objetos en el cielo nocturno. Si el objeto es lo suficientemente grande, como el Sol, la Luna
o incluso un planeta en nuestro sistema solar, es bastante fácil apuntar un telescopio hacia él y observar cómo sus características se mueven en tiempo real. Como referencia, el diámetro angular de la Luna es de aproximadamente medio grado, y probablemente puedas distinguir sus características con tus propios ojos. El diámetro angular de Júpiter es de 1/100ª de grado, pero sus características aún son claramente visibles a través de un telescopio. ¿Y qué tal Betelgeuse, la estrella supergigante a solo 650 años luz de distancia? A pesar de todo su tamaño, Betelgeuse todavía está lo suficientemente lejos de la Tierra como para que su diámetro angular sea 1000 veces más pequeño que el de Júpiter, lo que hace que parezca un borrón total incluso para nuestros telescopios más potentes. Afortunadamente, hay otra forma de saber si una estrella como Betelgeuse está rotando. Es menos directa que simplemente mirarla, pero es una técnica ingeniosa que se basa en un principio simple del que quizás ya hayas oído hablar: el efecto Doppler. El mismo efecto también es responsable del cambio en el tono de una sirena cuando pasa una ambulancia. Cuando la ambulancia se mueve hacia ti, la sirena suena más aguda, porque las ondas sonoras te golpean a una frecuencia más alta que si la ambulancia estuviera quieta. Pero tan pronto como la ambulancia comienza a alejarse de ti, el efecto se invierte. Las ondas sonoras te golpean a una frecuencia más baja y la sirena suena más grave. Lo que probablemente no notarías es que el desplazamiento Doppler afecta a las ondas de luz que rebotan en la ambulancia, al igual que afecta a las ondas sonoras que provienen de su sirena. La luz de mayor frecuencia a medida que la ambulancia se acerca la hace parecer ligeramente más azul, y tan pronto como comienza a alejarse de ti, el efecto se invierte y se ve ligeramente más roja. La única razón por la que este efecto visual no es obvio es porque la velocidad de la luz es 1.000.000 de veces más rápida que la velocidad del sonido, por lo que se necesitaría una ambulancia mucho más rápida para que realmente notáramos el desplazamiento Doppler óptico. Puede que no tengamos ambulancias aquí en la Tierra viajando a 5 km por segundo, pero ese tipo de velocidades son posibles en el espacio, lo que nos lleva de vuelta a Betelgeuse. Cuando una estrella está rotando, la mitad de su superficie se estará moviendo hacia nosotros, mientras que al mismo tiempo la otra mitad se estará alejando. Esto crea un gradiente de colores emitidos por la estrella que podemos observar con nuestros telescopios, incluso si la estrella es demasiado borrosa para que podamos distinguir cualquiera de sus características distintas. Al ver qué lado es más azul y qué lado es más rojo, podemos inferir la dirección de rotación, y al medir qué tan diferentes son las frecuencias más azules de las más rojas, podemos calcular la velocidad de rotación de la estrella. Esta fue la técnica utilizada por los astrónomos para analizar los datos recopilados por ALMA y concluir que la superficie de Betelgeuse estaba girando a 5 km por segundo. Todo eso está muy bien, excepto que la física conocida de las estrellas giratorias predice que 5 km por segundo es una velocidad demasiado grande para una supergigante roja como Betelgeuse. Toma a nuestro Sol como ejemplo. Su velocidad de rotación está en el mismo rango, alrededor de 2 km por segundo, pero también es 1000 veces más pequeña y aproximadamente 10 veces más ligera que Betelgeuse. Si nuestro Sol se expandiera al tamaño de Betelgeuse, lo que envolvería todo el sistema solar interior y casi alcanzaría la órbita de Júpiter en el proceso, entonces su velocidad caería a solo 2 metros por segundo para conservar el momento angular, de la misma manera que una patinadora sobre hielo girando disminuye la velocidad cuando extiende los brazos. Y si el Sol creciera 10 veces más pesado para igualar la masa de Betelgeuse, su velocidad caería a 0,2 metros por segundo. Así que, cuanto más grande y pesada es una estrella, más lento esperamos que gire. Y sin embargo, Betelgeuse parece desafiar todas esas expectativas. ¿Qué está pasando aquí? Una posible explicación es que, aunque Betelgeuse no comenzó con tanto momento angular, lo ganó a través de un proceso conocido como canibalismo estelar. Como era de esperar, el canibalismo estelar es simplemente como llamamos cuando una estrella come a otra estrella, generalmente a su compañera en una órbita binaria. En términos más científicos, la gravedad de la estrella arranca el gas de su compañera, capa por capa, hasta que solo queda el núcleo interno.
Ese gas transporta la mayor parte del momento angular de la estrella compañera, por lo que la primera estrella termina no solo creciendo más, sino también girando más rápido de lo que la naturaleza normalmente permitiría. Pero, ¿es esta realmente la historia de cómo Betelgeuse obtuvo su giro? ¿O está sucediendo algo aún más misterioso bajo la superficie? Un equipo de investigadores que colaboran en Europa y China han sugerido recientemente que la velocidad de rotación aparentemente ridícula de Betelgeuse podría ser simplemente una ilusión óptica gigante. Para ver cómo es posible, recordemos lo que el equipo de ALMA realmente midió con su matriz de telescopios de última generación. Aunque sus imágenes de Betelgeuse eran borrosas, aún pudieron distinguir que una mitad de la estrella emite frecuencias de luz ligeramente más rojas de lo normal, mientras que la otra mitad emite frecuencias ligeramente más azules. La explicación obvia para esta división 50-50 es que la estrella está rotando, con una mitad moviéndose hacia nosotros y la otra mitad alejándose de nosotros al mismo tiempo. La flecha verde en la imagen de Betelgeuse está destinada a representar el eje de esta rotación. Pero, ¿qué pasa si esa no es la única explicación para el gradiente de color detectado por ALMA? Las simulaciones de Betelgeuse han revelado que su superficie es un lugar caótico y turbulento, burbujeando constantemente bajo su propio calor, como el agua burbujeando en un horno. Cada una de estas burbujas es enorme y se propaga hacia afuera a velocidades mortales. Una sola burbuja puede tener 100 millones de kilómetros de diámetro, cubriendo una gran fracción de la superficie de Betelgeuse. Y si una de estas burbujas se dirigiera hacia ti, incluso las naves espaciales más poderosas de hoy no te salvarían de sus velocidades vertiginosas de hasta 30 km por segundo. Tu única esperanza sería que la burbuja explotara y se estrellara violentamente de nuevo en la superficie antes de que te alcanzara. A medida que las burbujas de gas en todo Betelgeuse suben y bajan, su superficie se convierte en un mosaico de regiones que se mueven hacia nosotros o se alejan de nosotros como observadores en la Tierra. A su vez, el desplazamiento Doppler hace que la luz emitida por estas regiones se desplace hacia el azul o hacia el rojo. En un artículo reciente que se levantó para desafiar todas las explicaciones anteriores de la rotación de Betelgeuse, el equipo internacional de investigadores propuso que Betelgeuse podría no estar rotando rápido en absoluto. En cambio, las observaciones de ALMA podrían estar detectando un rango de frecuencias de luz provenientes de Betelgeuse, debido a la turbulencia en su superficie. Por lo tanto, los astrónomos pueden haber estado malinterpretando esos cambios en la frecuencia como un efecto rotacional. Pero si has estado prestando mucha atención a la física, es posible que hayas notado que todavía hay un cabo suelto con esta explicación alternativa. Una estrella giratoria debería producir un gradiente suave de frecuencias de luz, que van desde la luz más azul de lo esperado en un borde hasta la luz más roja de lo esperado en el otro. Mientras tanto, una estrella turbulenta debería producir un mosaico aleatorio de colores, con parches más azules donde las burbujas están subiendo y parches más rojos donde las burbujas están cayendo de nuevo. ¿Cómo podrían los astrónomos de ALMA haber confundido uno con el otro? Quiero decir, si los astrónomos observaron un gradiente suave de colores provenientes de Betelgeuse, ¿no debería descartarse ya la explicación del mosaico? En un mundo ideal, eso sería cierto. Los gradientes se corresponderían con la rotación y los parches se corresponderían con las burbujas. Pero recuerda que Betelgeuse está tan lejos que la imagen capturada por ALMA está lejos de ser ideal, y es más un borrón que una fotografía HD. Cuando se hacen simulaciones de la superficie de Betelgeuse para tener en cuenta la resolución limitada de las observaciones, predicen que los parches burbujeantes de desplazamiento al rojo y al azul se confundirán fácilmente con un gradiente rotacional alrededor del 90% de las veces. Esto significa que incluso si los astrónomos de ALMA no hicieron nada malo en su análisis, Betelgeuse podría haberlos engañado con su superficie hirviente, haciéndoles pensar que está girando mucho más rápido de lo que realmente está. Esto también significa que los astrónomos ahora persiguen un objetivo clave: estudios de Betelgeuse de mayor resolución que puedan distinguir con mayor precisión los dos escenarios. La buena noticia es que ya existen mejores imágenes de Betelgeuse, tomadas por el mismo telescopio, pero con tiempos de exposición más largos.
la mala noticia? Para aquellos de nosotros que somos más impacientes, es que probablemente tardarán un par de años en analizarse correctamente. Esas respuestas están llegando, sin embargo. Por ahora, tengo curiosidad por saber dónde apostarías. ¿Está Betelgeuse realmente girando a 5 km por segundo después de haberse comido a su estrella compañera? ¿O se justificará la nueva afirmación de que esta velocidad de rotación no es más que una ilusión óptica? Así que, ahí lo tienes. Todo lo que quizás quieras saber sobre Betelgeuse, una estrella al borde del cataclismo. No es de extrañar que tengamos tanta fascinación por un evento tan salvaje. A los humanos les encantan las explosiones. Así que cuando llegue, la detonación de una supernova que ilumine el cielo nocturno será impresionante de contemplar. Aunque me alegro de que en el caso de Betelgeuse sea desde una distancia muy segura. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.